interesante, porque parece que se trae súper bien por arriba. Y yo posiblemente, de todos los libros que tengo leídos sobre festejos, fiestas, ritos diversos en Asturias, a día de hoy é posiblemente el más completo y sobre todo, como decían antes, que escarba realmente los raigaños de esos ritos milenarios que acaben cuallando las fiestas, precisamente les del Portal, que seguro que de ello va a falarnos también algo Daniel Rivas. Y ya paso directamente la palabra al autor de este precioso libro. Muchas gracias, Humberto. Bueno, yo el libro, como todas las cosas, tiene una génesis pues, larga. Era un libro complicado no era complicado de montar, era complicado de decir que querías contar. Porque de las fiestas asturianas hay bastante fecho, como de la sidra, como de las tradiciones rurales, pero hay siempre tres elementos o cuatro componentes. Hay primero pues, el típico erudito, o sea, el que edita la universidad, o la Academia de la Lingua, o el resto de idea, que son cosas muy concretas, muy bien trabajadas, suelen ser piezas doctorales, como muchos tesines, que solamente quedan en el ámbito de los iniciados o de la gente que tiene un interés particular y muy académico. Luego hay un segundo nivel que es menos académico, pero también muy erudito, que es de los eruditos vocales, que son capaces de escribirte 200 páginas sobre la pólvora que acabas de nacer, o sobre la cultura del queso morcín. Entonces, que tampoco salen fuera también de los círculos del gran público, sencillamente porque es tan concreto, y lo que valen normalmente suelen ser bases para lo que luego serían estudios doctorales. Es decir, hay una relación muy directa entre lo que edita la universidad, la academia de la idea, con esos eruditos locales que saben todo de un tema muy concreto, que será seguramente cuando se empieza a ver crítica de este libro, son los que van más a criticar. Porque claro, en un libro de ese tipo hay fiestas que no salen, están las principales, pero algunas piérdense. En otros pues pásase por encima, entonces el erudito local va a decir, no, eso no es así, no se tira 3 voladores, tírense 4. Ese tipo de cosas. Luego está les guías. Les guías de fiestas o de eventos o de romerías o lo que sea, pues hay de todo. En les guías hay de todo. Pero para que veamos a qué estamos jugando muchas veces, y el problema de que estos libros están escritos por gente que no se da cuenta muchas veces, algunas hay buenas evidentemente, no se da cuenta que detrás de las fiestas hay una cultura. Y hay, por ejemplo, dos cosas que yo os cuento en el prólogo, dos anécdotas que podéis encontrar hoy en las librerías. Hay dos guías, buenas librerías, de editoriales reputadas, donde en una de ellas dicen que en Cuideiro hay pescado en todos los sitios, porque lo ponen en la puerta, porque entonces en todas las puertas de los bares ponen pescado. Eso quiere decir que hay pescado. Pero en otra guía dicen que, investigando en el Sella, resulta que los lugareños no tienen el mayor aprecio que tienen no ya la trucha en el salmón, sino un pez muy difícil de pescar que se llama cordobeño. El cordobeño es un pez que no existe y que es la típica chiste que cuenten a los turistas. Bueno, pues esto, él reconoce que nunca lo probó, pero que pues seguro que llegó al Chile, preguntó y el paisano dijo, mira, pues no me queda, el último comimos allí. Entonces agarró, hizo que no tienen el cuidado de plantear que detrás hay una cultura, entre ellas hay cultura pues, de los pobres. Ese tipo de cosas. Y luego hay un último segmento que el que realmente se parecería más a este tipo de libros, que es el que faen algunas empresas o algunas entidades bancarias que regalen en Navidades, pero que son o de un circuito muy pequeño o si salen al público son de precios prohibitivos. Y sí serían seguramente el libro más cercano a un gran público, porque no tienen la erudición ni tienen la fondura de un trabajo académico, tampoco tienen la simpleza de una guía, pero salen fuera de los temas. Y lo que regala por la Casa de Aforros, o la Casa Rural, o el Ayuntamiento de no sé qué, o en Sidesa, realmente, pues, normalmente son libros más que bien pagados y de dudosa calidad muchas veces, pero algunos en cambio son muy buenos. Entonces, pues hay un poco todo. Entonces, yo lo que pretendía con esto era dar un poco, cubrir ese aspecto que falta, y ir entrando también en algunas cuestiones importantes. Claro, la pregunta siguiente era ¿cómo organizo las fiestas? Si yo no quiero hacer una guía, ¿cómo lo hago? Entonces lo que tiré fue de los ritos, de los ciclos naturales. Entonces decidí entamar por la Seronda, decidí entamar a finales de septiembre, que hay un criterio como otro cualquiera. Casi todos los investigadores que trabajan en antropología sobre fiestas
o entamen con el ciclo de la seronda o con el ciclo del invierno. Algunos fanlo con la primavera e prácticamente nadie lo fai con o verano. O verano todo o mundo se considera que é un ciclo de cierre, de piese, onde se collecha todo o que se plantou e onde son todas as fiestas acumuladas que a lo largo del año van sendo máis pequeñas. Entón, eu empiezo pola seronda, sencillamente para desear en el centro del ciclo una de las, para mí, de las fiestas más importantes, que es la fiesta de los difuntos, o sea, el culto a los muertos. Yo quería desear eso en el medio y no desear los solsticios, que sería lo que normalmente suele hacerse. Preferí desear los equinoccios en el país central. Luego fui rellenando y entonces encontréme fundamentalmente con 3 o 4 tipos de ritos. Uno es el ciclo de los difuntos, que empieza con los difuntos y acaba con San Andrés, o acaba, si apuramos un poco, con San Martín, ese ciclo de seronda y invierno. Luego está el ciclo de Antrosio, Año Nuevo, que es lo mismo. Lo que pasa es que el Año Nuevo es el ciclo solar de los romanos, de la Roma imperial, mientras que el Antrosio era la Roma republicana, y lo que celebran es lo mismo. Si veis, por ejemplo, veis el Ría de Pomba y veis los mazcaritos que todavía en sesión se ven algunas veces, prácticamente la descripción que fan clásicamente es la misma. Hoy ya no se ve así porque Sesión pues, es una especie de Tenerife que se perdió respecto a sí mismo, ¿no? Mucho tras entallado, mucho culo y mucha samba y mucha música canaria. Con lo cual, bueno, ya como Tenerife o Río, pero como venido a menos, ¿no? Entonces, vais viendo ese tipo. Y luego, por supuesto, están las fiestas que giran en torno a las vírgenes, que son fiestas centrales. Entonces, debajo de la Virgen hay toda una historia, desde pagana hasta herética, pasando por ortodoxa. Encontramos ahí elementos importantísimos, porque en el fondo está el culto a la madre, está el culto a la tierra, está el culto a los mitos lunares, entonces, y que se mezclen todos entre sí. Uno sobrevive el mejor, otro sobrevive el peor, y en general no solamente son las vírgenes que llamamos vírgenes, que son básicamente la de agosto, la de septiembre, otra de Xunetu, y prácticamente solo las del Carmen, aunque hay algunas más, pero básicamente son las de agosto y la de Xunetu, que son las vírgenes que tienen tantos nombres como pueblos tienen delegación, ¿no? Pero en el fondo el culto y el mismo. Pero ves también en otros sitios. Por ejemplo, ves en la Candelera, ves el mismo rito. Y ves en uno que a mí me interesa mucho porque llama la atención, porque es muy popular de aquellas fieles, que es el mito de Santa Ana. Santa Ana es un mito o una personalidad, muchas veces cuando hablamos de personas que fueron santificadas, sobre todo los santos más antiguos, que algunos pueden dudarse que incluso existieran, nunca se sabe bien qué es una persona que es un arquetipo. A veces es solo un arquetipo, a veces no, a veces ese arquetipo coincide con una persona que realmente existió. Entonces, todos los mitos de solares y tal, pues puedes considerar que San Juan es un arquetipo. Sí, pero también puede ser que San Juan era una persona que asumió el arquetipo o lo asumieron después. O hubo muchos San Juanes, cada uno con las características individuales distintas, pero que luego compusieron el mismo arquetipo. Entonces, ya es complicado. Pero el de Santana ya es muy curioso, porque cuando analices, resulta que Santana ya es para ser la madre de María, y por tanto, abuela de Dios, no se sabe nada de ella. No figura en los evangelios. Un figura. Cuentan incluso que la veneración a Santana comienza por la propia Virgen, se aparece, y que solo por ser la madre de ella, que tiene que ser venerada. Pero no se registrado ni el nombre de quien se aparece. Pero en Asturias hay un refrán, me han dicho un conjuro, que dice lo siguiente, y esa fue la que me puso en la pista de que aquí había una cosa interesante. Dice, Ana parió a Santana, Santana parió a María, María parió a Jesús. Si Santana parió a María, esa es la Santa Ana. Entonces, ¿quién es la Ana primero? ¿Quién es la bisabuela? Porque la tradición popular asturiana no empieza la historia con la madre de María, sino con la madre de Ana. Entonces, ¿quién es Ana? Y entonces aquí vas encontrando cómo Ana tiene una fuerte veneración en Asturias, en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia. Y en cambio no es venerada prácticamente en el mundo mediterráneo, ni en el resto nacional del cristianismo. Entonces por ahí entonces encontramos, por ejemplo, cosas como en Irlanda, los tuatas de Dani son los guerreros de Ana. En Kerry hay unas colinas que se llaman les Paps of Anne, o sea, les tetes de Ana. En Gales le llaman Don y Rionó, la gran reina, la maternal. De Dana partían, del pecho de Dana partían los 7 grandes ríos conocidos en la antigüedad.